Caos electrónico de Roman Gubern. Su capítulo es el nuevo paisaje audiovisual. En los años 60, la industria audiovisual se mantuvo a la alza, incluso se convirtió en la líder en comparativo a los otros negocios que había. Las empresas audiovisuales generaron millones de dólares en aquel entonces. Con el surgimiento de lo que conocemos como aldea global, inventada por McLuhan, pues cambió la dirección de las cosas, pues la aldea global se basaba en una mentira, pues hizo que la información se jerarquizara y se volviera unidireccional. La consecuencia de esto fue que la información se volvió una mercancía y una ideología al mismo tiempo. Cuando la información se vuelve una mercancía, aparecen las agencias de noticias, aparecen los fast food que tienen que ver con la conducta de la sociedad, y la cultura empieza a cambiar a un ritmo frenético. Los contenidos no solo se volvieron audiovisuales, sino también aparecieron en medios muy masivos, estando al alcance de todos. Fue el principio de lo que hoy se conoce como la globalización. Ante esta nueva forma, el mundo se dividió entonces en insiders tecnológicos y los outsiders tecnológicos, es decir, los que están dentro y actualizados y los que se quedan fuera o los rezagados. Y esto haciendo una analogía con el darwinismo y las especies adaptadas a su entorno, los inside, los que estarían dentro, eran aquellos que producían contenidos, conocimientos y que los insertaban en la tecnología, mientras que los out se limitaban a consumir solo la información. La globalización pues ponía al alcance de toda la gente, supuestamente, la información, pero a la fecha esto ha sido una falacia. En cuanto a lo que se consideraba una utopía tecnológica y autosuficiente, nos podemos dar cuenta en nuestros días que estos antecedentes históricos crearon el camino hacia la inteligencia artificial. Lo que en un principio se consideraba una ficción es una realidad el día de hoy. No solo hablando de multimedia, sino en temas de hiperinflación informática, esta cuestión que nos devuelve a la globalización, hablando de que la información debería estar al alcance de todos, la comunicación debería ser más sencilla, y no es así. Actualmente hay muchas barreras para comunicarse y la información privilegiada no está al alcance de todos los individuos. La cultura intersticial, denunciada por Schiller como la gran variedad de lo mismo, condujo solo a la hipótesis de marginación y automarginación. Capítulo 4. De la inteligencia a la emoción y el deseo artificial. Cálculo y pensamiento simbólico. El hombre ha intentado automatizar sus pensamientos utilizando para ello varios medios artificiales, como por ejemplo las computadoras. Se considera que los años 90 fueron el motor de desarrollo económico por su avance en la tecnología. No todo era color de rosa, ya que los seres humanos comenzaron a pasar tiempo excesivo frente a las pantallas, provocando la ruptura en la comunicación face to face. El padre de la inteligencia artificial fue Marvin Minsky, quien dijo lo siguiente: entendí que una computadora era inteligente gracias a su capacidad de manipular símbolos como lo hace la mente humana. Una máquina es inteligente gracias a la inteligencia de quien la diseñó. Esto es importante. Como comenta Minsky, las máquinas no serían inteligentes sin la inteligencia de sus creadores. Aquí les va un dato. El
cerebro constituye una red neuronal formada por unos 100.000 millones de neuronas que transmiten y reciben de modo no lineal señales electroquímicas. Puede almacenar 1 millón de megabytes de información, superando cualquier sistema artificial de almacenamiento. La comunicación de sujeto a sujeto tiene muchas vertientes y las máquinas no son capaces de entenderlo. Las interacciones de la vida práctica ha permitido al ser humano acoplar repertorios ilimitados para comportarse ante diferentes situaciones. A una máquina hay que enseñarle cada excepción expresamente. Por ejemplo, un ave vuela y la computadora lo sabe. Sin embargo, hay que enseñarle que no todas las aves vuelan como los pingüinos, o bien, que un ave muerta no vuela. Por el contrario, un niño es capaz de conocer esas situaciones a la perfección. La mente humana tiene una gran habilidad para establecer causa-efecto, mientras que las máquinas solo se pueden programar para ello. El ordenador carece de autoconciencia. Un niño reflexiona y elabora operaciones sobre los objetos que ve, y eso le permite alcanzar un pensamiento simbólico. Los ordenadores carecen también de subconsciente e intuiciones para guiar la conducta. Emociones y deseos. Las emociones desempeñan un papel importante en la conducta del ser humano, así como la motivación, el aprendizaje y la percepción, que resultan fundamentales en la toma de decisiones. El ser humano se rige también por las emociones al comunicarse, en las que influyen situaciones como el lenguaje no verbal, gestos, miradas o acciones en concreto. El ordenador solo es una máquina inteligente que carece de emociones. Estas más bien las impregna el ser humano al momento de usarla. En la actualidad, las personas con ordenadores, con tabletas o teléfonos celulares pueden personalizarlo de tal modo que se comienza a estrechar un vínculo entre el ser humano y los aparatos electrónicos. Con esto, las actividades de la vida cotidiana pueden verse afectadas por mantener esta relación. Hoy en día se puede corroborar que por usarlo de manera excesiva se han provocado diversas situaciones, tales como aumento en los divorcios. Las familias se desintegraron. Aumento en la violencia, los secuestros, las infidelidades, el rendimiento laboral y académico de los individuos se ha visto afectado. Esto porque el ser humano tiene tantas facilidades de tecnología que ha abusado de su uso ininterrumpido. Sin embargo, aunque se simulen sistemas físicos programando las computadoras para que te contesten en determinada situación, nunca será lo mismo que tener emociones, o bien estar comunicándote con otro ser humano. Roman Gubern finaliza diciendo que en la época de los 90s estaban muy lejos de tener robots con emociones. Y tal vez tenga razón. Es muy difícil poder programar una emoción en un robot. Sin embargo, actualmente se tienen diferentes proyectos de robots muy parecidos al ser humano, que pueden comenzar a desempeñar nuestras tareas diarias. Estamos seguros que ahora ya no estamos tan lejos como él lo pensaba, y comenzaremos a entrar en una era digital con robots que se encarguen de hacer las cosas por nosotros.